Bien, bueno, estimado decano de la facultad, doctor Rodrigo Fuentealba, estimada directora de la Unidad de Formación Inicial Docente, Ángela Guzmán, saludo también a las vicedecanas de la sede, Marta Ríos, y de la sede Temuco, María Angélica Arán, que seguramente también ya se integrarán, a los directores de carrera, coordinadores de prácticas presentes, docentes, a quienes también vemos ahí, profesores guías de los establecimientos y muy especialmente saludamos a nuestros estudiantes de las distintas carreras de pedagogía de la Facultad de Educación. Muy buenos días y sean todos y todas bienvenidos. Nos reunimos hoy en nuestro segundo conversatorio, cuya iniciativa surge pensando en la asignatura Taller Reflexivo, Identidad y Rol Docente, ubicado en el primer año de las carreras de pedagogía de nuestro plan innovado. Esta asignatura establece las bases para la formación de la identidad docente del futuro profesor o educador como líder o agente de cambio y lo hace a través de la práctica reflexiva sobre su biografía, el rol docente y las funciones asociadas a la profesión. La asignatura a su vez favorece las primeras condiciones de oportunidad para que el futuro profesional favorezca su autoconocimiento, comprenda la relevancia social de la profesión docente y resignifique las motivaciones que la llevaron a elegirla. Una de las estrategias para lograr estos objetivos es explorar las creencias y concepciones construidas durante su historia escolar respecto de la enseñanza, el aprendizaje y compartir con docentes destacados que se desempeñan en distintos ámbitos de la profesión. En este contexto y considerando los beneficios de la virtualidad, se organiza y extiende este conversatorio a todos nuestros estudiantes de la Facultad de Educación en sus 3 sedes, a nuestros docentes y a la comunidad educativa, en torno a la presencia de una profesora de enseñanza media de larga trayectoria y experiencias profesionales diversas que resultan muy interesantes en el contexto de la construcción del rol docente. Por este motivo nos acompaña hoy la profesora Marcela, a quienes prontamente presentaremos. Para iniciar esta jornada, dejo con ustedes a nuestro decano de la Facultad de Educación, doctor Rodrigo Fuentealba. Muy buenos días, un gusto saludar a todos los asistentes, particularmente a nuestra invitada, a la profesora Marcela Enríquez, a quien tanto en privado como ahora en público le agradezco a nombre de toda la facultad el que haya aceptado la invitación que le hace la UFIT, la Unidad de Formación Inicial Docente de la facultad, liderada por el equipo de Ángela Guzmán, la profesora Stephanie Bastías y Marianne Benkel, que trabaja con nosotros de manera muy decidida y directa respecto de cómo uno va configurándose como profesor en el trayecto formativo. Y cuando uno mira la literatura, uno puede asociarlo a que están los libros. Sin embargo, la autoridad de la experiencia marca un sello completamente diferenciador. Y en ese marco, a nosotros como facultad, nos importa de sobremanera el contacto directo con aquellos protagonistas destacados, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, en el campo de la docencia, que han sido reconocidos por expertos y por pares como personas que inciden de manera significativa en el aprendizaje de los estudiantes. Y ahí tenemos a nuestra invitada, quien va a ser más presentada en detalle por Stephanie, pero que cuando conversábamos previamente resaltaba el valor de la autoridad de la experiencia, la importancia de reafirmar la vocación y no perder de vista que el profesor es en tanto profesor en la medida que no solamente mira los contenidos, sino que piensa que está formando y actúa en la medida que está formando a los futuros ciudadanos de un país. Es desde esa perspectiva una mirada integral, potente, transformadora, que
estoy seguro que en la medida que nos comparta su experiencia, podrá nutrirnos y darnos pistas para ir profundizando en las acciones que estamos implementando como facultad. Desde esa perspectiva, Marcela, muy bienvenida, tu casa, ¿no? Y en ese sentido, estamos atentos a escucharte y aprender de tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos estas palabras de inicio que nos entrega nuestro decano. Bueno, para este conversatorio, como bien señala el decano, quiero presentarle ya formalmente a nuestra expositora, Marcela Enríquez Aravena. Ella es profesora de español o castellano, quizás también se entiende mejor, formada en la Universidad de Concepción. Para contarles un poco de Marcela, ella optó por estudiar esta carrera en la Universidad de Concepción, una vez titulada y habiendo ejercido por 5 años en el Liceo de Quirihue, el que se ubica en la región de Ñuble, decidió continuar estudiando y desarrollándose profesionalmente. Primero estudió un magíster en literatura y una vez concluido continuó sus estudios en el doctorado en literatura latinoamericana. Ambos grados fueron obtenidos en su casa de estudio natal, Universidad de Concepción. Fue conocida en el año 2017 a nivel nacional porque fue una de las 5 finalistas del concurso Global Teacher Prize Chile, cuyo premio en general es considerado como el Nobel de la Educación organizado por Barclay Foundation. Luego, en el año 2018, los 5 finalistas del Global Teacher Prize Chile fueron postulados a la versión internacional de este concurso, quedando Marcela seleccionada y ha sido la única chilena entre estos 50 mejores profesores del mundo. Durante este periodo viajó a Dubái, Medio Oriente, se especializó y volvió a su ciudad natal. En la actualidad, ella continúa realizando docencia en el Liceo Carlos Montané Castro, ubicado en su ciudad natal, Quirihue, y además pertenece a la red de maestros del CPIP. Antes de dar las palabras a nuestra expositora, les quiero comentar a los asistentes que habrá un formulario de asistencia en el chat de Teams para que la ingresen y por esta misma vía podrán hacer envío de sus preguntas y reflexiones para que posteriormente podamos leerlas y compartirlas en la conversación. Para iniciar el conversatorio, los invitamos a ver un pequeño video y luego ya le daremos la palabra a nuestra expositora. Primero que todo es un honor trabajar con ella y un orgullo. Pero a mí me inspira más allá. Yo quiero llegar a ser tal cual como ella. Quirihue es una comuna rural a 90 kilómetros al norte de Concepción, que tiene poco más de 11.000 habitantes. Cada mañana la profesora Marcela Enríquez va de su casa hasta el Liceo Polivalente Carlos Montané, único en la comuna. Hace 16 años que hace clases aquí, desde que egresó de la Universidad de Concepción. Buenos días. Está a cargo del área de lenguaje, comunicación y literatura. Y su lastimosa condición de bisabuelo ensopado lo habían desprovisto de toda grandeza. Es ahí donde ha llamado la atención. ¿Por qué? Ha innovado en materia educativa. Esta es, por ejemplo, su ronda de lectura compartida. Pronto el asombro y acabaron por encontrar lo familiar. No se trata de leerle a los estudiantes, sino que leer con los estudiantes. La idea es que ellos como lectores adopten un rol protagónico en el proceso de comunicación que se da entre el autor, el libro y ellos, por supuesto. Marcela ha pasado por todo, desde la clase tradicional hasta los grupos de debate. Desarrollar un pensamiento crítico del tema y no simplemente seguir. La profe Marcela no es cualquier profesora. La profe Marcela es alguien realmente inspiradora. La verdad se notaba una diferencia en cuanto a la forma de hacer sus clases. Marcela, sin abandonar la docencia, fue avanzando en su especialización, primero con un magíster y luego con un doctorado en literatura. María Paz es su colega, egresada de la Universidad Católica de Valparaíso, considera que estar con Marcela es un privilegio. Ella eligió trabajar acá en el Liceo Carlos Montané Castro
escogió la educación pública porque cree en la educación pública. Es algo que le preguntan con regularidad. ¿Por qué seguir en Quirihue? Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué chicos de un contexto vulnerable como el nuestro no van a tener derecho a tener un profesor que tenga el nivel o el grado en este caso de doctor? Fue en ese contexto que su jefatura pensó en ella cuando Elige Educar lanzó la segunda versión nacional del concurso Global Teacher Prize, considerado el Nobel de la Educación. Yo pensé en la profesora Marcela porque creía que reunía todas las condiciones para que ella fuera ganadora de este concurso. Ahora es una de las 5 finalistas a nivel nacional. Era un sueño, no lo podía creer. Una docente de Quirihue para un Nobel en enseñanza. Súper, muchas gracias. Nuevamente agradecemos a Marcela por acompañarnos y por aceptar conversar con nosotros, y ahora, Marcela, te damos la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Estefi, decano, a todos los integrantes de la universidad, especialmente a la Facultad de Educación por esta invitación, y muchas gracias también a los futuros profesores de Chile, a los futuros mejores profesores de Chile que hoy día se han dado cita a esta hora, en estas condiciones especiales que estamos viviendo todos como país, para conocer una historia. Al ver este video con el que se me presenta, bueno, se me vienen muchos recuerdos a la mente de un momento único que tuve la posibilidad de vivir en algún momento de mi vida, pero ese momento no tiene importancia ni sentido por sí solo, ya que solamente es una de las consecuencias que trae consigo la forma en cómo yo he vivido la opción de ser un docente. Entonces, más que nada quisiera hoy día compartir con ustedes mi historia. Es una historia de la cual tal vez no tuve tanta conciencia, sino hasta que se me realizó la invitación de participar en este concurso en el año 2017, y en ese momento me vi obligada a mirar hacia atrás y a reconocer tal vez o darme cuenta de partes de mi trayectoria de las que nunca había tomado real conciencia. Nunca tal vez tuve conciencia del impacto que estaba teniendo con mi labor en muchas personas. Entonces este concurso en el que yo participé en el año 2017 me permitió no solamente recordar, sino que también valorar el trabajo realizado, en el cual nunca he estado sola, porque desde ya les comento que la labor de un profesor de manera individual no tiene mayor sentido o mayor impacto, ya que nosotros nos debemos a las comunidades educativas de las que formamos parte. El profesor no es una isla, es un ser social que requiere del apoyo de los demás para poder efectivamente lograr cambios en la sociedad, que yo creo que es el sueño que ustedes tienen y que todos los docentes tenemos, y que reafirmamos cada día en esta hermosa tarea o rol que es la pedagogía. Estefi, ¿me puedes decir si están viendo bien la presentación? Sí, Marcela, se ve súper bien. Ya, entonces, como les decía, les voy a contar un poquitito acerca de mi historia de vida, una historia que está directamente vinculada con la pedagogía. No podría ser una división entre una cosa y la otra, y no porque no tenga una vida fuera del trabajo, sino porque fuera del trabajo sigo siendo profesora y sigo mirando el mundo con ojos de profesora, y tal vez en esa mirada particular que tengo de la existencia he podido ir realizando todo lo que les voy a contar a continuación. Bueno, como dijeron en la presentación, yo inicialmente estudié pedagogía en español en el año 1997, hace ya más de 20 años, llevo 20 años trabajando como docente. Tenía 18 años en ese entonces y tuve que en ese momento, al igual como le pasa a la mayor parte de los jóvenes en Chile, tener que tomar la decisión de qué quería hacer el resto de mi vida. Y ahí viene uno de los momentos más importantes que tiene que ver con la decisión. Y más allá de lo que yo quería hacer, en el fondo la pregunta que me hice fue, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer de mí como ser humano? ¿Cuál es el aporte que yo le quiero dar a la sociedad? ¿En qué ámbito siento que puedo contribuir? Y fue así como finalmente llegué a la decisión de ser profesora. Una decisión que fue difícil
porque les estoy hablando de una época en donde no era muy bien visto ser docente. Yo había obtenido un buen puntaje en la prueba de aptitud académica, que era como se llamaba antes la prueba de selección universitaria, y esto llevó a que muchas de las personas que estaban a mi alrededor me hicieran cuestionarme esta decisión. Sin embargo, yo sabía que lo mío era ser maestra, y no necesariamente porque lo hubiese tenido decidido desde antes, sino porque de todas las posibilidades que había de formación profesional, era la pedagogía la que más me llenaba como persona y la que me daba felicidad. Entonces, yo sé que tal vez suena un poco cliché, pero si uno es feliz en donde está trabajando, en el fondo no es un trabajo. Es una bendición la que yo siento cada vez que tengo la posibilidad de estar frente a jóvenes y ojalá tener algún tipo de impacto en sus vidas para que puedan hacer de ellas una vida mejor. Entonces decidí, a pesar de que tenía muchos elementos en contra, ser profesora, porque tenía la convicción de que era el lugar donde yo tenía que estar y era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Entré a estudiar pedagogía, pasé 5 años maravillosos estudiando esta carrera, pero en las antiguas escuelas de pedagogía no existían las posibilidades que tal vez ustedes tienen ahora, que es, por ejemplo, el contacto temprano con docentes en ejercicio o con prácticas para poder conocer desde adentro cómo funciona el sistema. Entonces, era más que nada la ilusión que provocaba el hecho de ser docente el que me movía a mí y al resto de mis compañeros a seguir adelante, porque no teníamos tantas herramientas como para saber desde adentro qué significaba ser docente. Sin embargo, el deseo de lograr algo me hizo superar todas esas posibles barreras que pude haber tenido en algún momento, y aquí vino una segunda decisión importante, que fue volver a mi pueblo natal. También fue una decisión que se me cuestionó en algún momento. Me dijeron, ¿por qué volver a Quirihue? Quirihue, como decía en el video de presentación, es un pueblo relativamente pequeño, es un pueblo considerado todavía como un pueblo rural. Las posibilidades de desarrollo profesional podrían en apariencia no ser tantas, sin embargo yo les voy a demostrar que muchas veces no importa el lugar donde ustedes estén, si está el deseo de hacer cosas importantes. Pero finalmente decidí volver a mi pueblo natal porque sentía que aquí era el lugar donde lo que yo iba a hacer iba a tener un mayor impacto. Yo no quería ser una profesora más, quería ser una profesora que marcara la diferencia. ¿Cómo lo iba a lograr? No lo sabía, pero sí sabía que tenía la fuerza, la convicción y la entereza para hacer de mi profesión algo que no me sirviera solamente a mí, algo que no fuera solamente una forma de ganarme la vida, sino que fuera un estilo de vida, y un estilo de vida en donde los demás, el resto de las personas, tuvieran un lugar fundamental. Trabajé algunos años tratando de empaparme de lo que era la pedagogía, mi especialidad, que era lenguaje y comunicación. Y dentro de este contexto se presentó en mi vida un primer gran desafío. Un día llega al liceo donde yo trabajaba la invitación para participar en un concurso que tenía incidencia a nivel nacional. Esta invitación al parecer había llegado varias veces, pero nunca nadie la había tomado. Yo la analicé, era una invitación para escribir un ensayo junto a un grupo de estudiantes y luego los finalistas a nivel nacional tenían que viajar a Santiago a defender este ensayo. Le propuse el desafío a un grupo de estudiantes que son los que se están viendo ahí junto a mí. Era muy joven, yo en ese tiempo tendría unos 20 y tantos años, estaba recién comenzando. Y los niños aceptaron el desafío y con eso se provoca el primer gran quiebre que fue marcando diferencias entre lo que yo era y lo que iba a ser el resto de mi vida como docente. Tuvimos la fortuna, pero no solamente fue cosa de suerte, porque nos preparamos muy bien, de quedar dentro de los 17 finalistas a nivel nacional en este concurso de ensayos. Llegamos a Santiago con este grupo de estudiantes a participar de la instancia final del concurso, donde ellos se iban a enfrentar a un jurado especializado en literatura. Y los colegios que estaban compitiendo con nosotros no nos hacía tener tanta fe, porque eran todos colegios particulares, colegios de élite, principalmente de Santiago. Y a pesar de esto, los niños que yo preparé lograron imponerse y obtuvieron el primer lugar.
Este primer lugar no solamente fue significativo para los estudiantes que participaron y para mí como docente, sino que fue significativo para el pueblo en general, porque aparecimos en medios de prensa, aparecimos en el diario El Mercurio y en otros medios de comunicación, cosa que para ese momento era impensada en un pueblo tan pequeño como Quirihue. De hecho, yo me imagino que muchos de ustedes no habían escuchado hablar antes del pueblo, sino hasta ahora que me estoy presentando. Acá vemos otro recorte de esa época de los medios de prensa del Mercurio, donde se decía que los estudiantes pusieron a prueba su amor por los libros, y ahí salía una foto de nosotros como ganadores de este concurso. El poder obtener un primer lugar con mis estudiantes, a pesar de venir de un liceo que tiene un alto porcentaje de vulnerabilidad y que en ese tiempo era aún más extremo, me permitió comprender que todo se puede lograr en la vida cuando hay trabajo y cuando hay convicción y cuando, como les decía al comienzo, tenemos un equipo que nos apoya. Es muy difícil que el docente pueda lograr grandes cosas si realiza un trabajo de manera solitaria. Por eso les insto desde ya a hacer grupos o trabajo en equipo con sus compañeros. El trabajo entre pares va a ser fundamental cuando ustedes ya sean profesores. Entonces, si bien soy yo la que estoy apareciendo en esa foto junto a mis estudiantes, para que yo pudiera estar en ese lugar, tuve que tener buenos compañeros de trabajo que, por ejemplo, suplieran mis ausencias cuando tuve que viajar a Santiago, que me motivaran y que me dijeran: Marcela, tú puedes, estamos contigo. Y eso fue fundamental para cada uno de los logros que yo tuve a través de los años. Acá vemos otra consecuencia a partir de esta noticia, del diario Las Últimas Noticias. Quisieron saber cómo trabajaba yo en el área de la literatura, apareció esta nota en la prensa también, y nuevamente Quirihue estaba puesto en los diarios por noticias positivas. Y toda esta revolución que hubo en torno a lo que estábamos logrando, luego trajo como consecuencia la publicación de un libro. Bueno, el libro no lo publiqué yo, sino que fui parte de una de las historias que en él se presenta. En la Fundación Chile, con el portal de internet Educar Chile, decidieron crear un libro donde se contaran historias inspiradoras de docentes. Entonces eligieron a 21 profesores a lo largo de Chile que de alguna forma marcaran una diferencia y se hubiesen destacado por algo positivo, y fue así como formé parte de esta hermosa obra donde la periodista Carmen Cecilia Díaz profundizó en nuestras experiencias, nos visitó a cada uno de estos 21 docentes en nuestros hogares y pudimos contarle en el fondo a Chile qué era lo que estábamos haciendo y por qué lo que hacíamos tenía un impacto mayor en la sociedad. Hasta ese momento los profesores no estábamos acostumbrados a tener reconocimientos. Siempre se decía que la labor del docente era ingrata, pero este tipo de acciones lideradas por importantes instituciones a nivel nacional se propusieron relevar la labor docente, porque estábamos viviendo una época donde habíamos sido muy cuestionados. Entonces era importante motivar a los futuros profesores y a los profesores en ejercicio para que tomaran conciencia de que lo que ellos hacían era algo muy importante. ¿Por qué puse al lado esta foto donde estoy en Atenas? Porque este año, que fue el año 2009, bueno, un par de años antes había entrado a estudiar un magíster que para mí era más que suficiente para ejercer la labor. No lo hice tanto por fines profesionales, sino más que nada buscando más y mejores herramientas para realizar un trabajo más profesional con mis estudiantes. Obviamente que cuando uno decide seguir estudios de posgrado hay un anhelo personal de superación, pero para mí ese anhelo personal no tenía mayor sentido si no iba a tener un impacto concreto en quienes se veían beneficiados por mi rol o por mi labor. Entonces hice primero un magíster. Y en el año 2008, a fines del 2008, cuando ya estaba terminando y me despedí de mi profesor guía de ese momento en la universidad, él me dijo: ¿para dónde vas? Y yo le dije: vuelvo a mi pueblo a hacer clases. No, me dijo, ¿por qué te limitas? El hecho de que tú hagas clases en un liceo no quiere decir que no puedas seguir creciendo profesionalmente. Y él me convenció para que postulara a un doctorado. En ese tiempo el sueldo de los profesores era mucho más bajo de lo que es hoy en día, entonces mi primera preocupación fue cómo voy a costear estos estudios. Estudiar un doctorado en Chile es lamentablemente muy caro.
Y yo sentía que no iba a ser capaz de hacerlo. Yo ya era madre, tenía una hija, tenía una familia, no era fácil para mí trasladarme a Concepción prácticamente 3 o 4 veces a la semana para poder estudiar. Pero mi profesor me dijo, veamos tu currículum, veamos tus antecedentes, y con eso me ayudó a postular a una beca CONICYT, a la que ustedes también van a poder postular. Así es que traten de sacarse muy buenas notas en este periodo de pregrado, porque parte importante de la beca se da por el ranking que ustedes tengan en pregrado. Eso como dato anexo. Mi profesor me motivó a postular a una beca CONICYT. Yo dije, no, va a ser imposible. Postulaban más de 4.500 personas y solamente 400 personas la iban a ganar, y eran de todas las áreas profesionales. Postulé, quedé cuarta a nivel nacional. Y ahí me di cuenta que tal vez algo bueno estaba haciendo, porque el puntaje con el que yo quedé seleccionada para esta beca no venía de la nada, sino que venía de toda la trayectoria y el trabajo que había hecho yo antes. Preuniversitarios comunitarios en forma gratuita, había trabajado en proyectos sociales como por ejemplo el FOSIS en educación de adultos, en el programa Chile Califica, había trabajado además de los niños con los que trabajo en el liceo, con mujeres, por ejemplo, que habían sufrido violencia intrafamiliar, en un talleres de literatura. Entonces, todas esas experiencias que yo fui atesorando, finalmente trajeron una recompensa tremenda para mí, que fue el haber sido seleccionada con una beca para estudios de posgrado. Y dentro de esa beca, una de las mayores alegrías que tuve, además de estar estudiando el doctorado, fue que de un día para otro, uno de mis profesores me citó a una reunión y me dice, Marcela, por tu desempeño, por el trabajo que has realizado y por todo el esfuerzo que tú pones cada día en ser una mejor profesora, te vamos a dar una beca para que vayas a estudiar al país que tú elijas con recursos de la universidad. Para mí fue algo maravilloso. Yo había salido de Chile un par de veces, pero acá cerquita, Argentina, y bueno, elegí España. Yo dije, por un tema de idioma, porque tenía la barrera de que no sabía hablar inglés, decidí irme a estudiar a España, y estuve casi 2 meses allá en la Universidad Complutense de Madrid, y aproveché la estadía en España para los fines de semana ir a recorrer otros lugares, porque quise ir a Grecia particularmente, porque todo en algún punto se conecta, no es solo una foto turística, sino que a mí siempre me gustó mucho la mitología griega, y de hecho mi tesis doctoral habla acerca de la relación que existe entre mitología griega y relatos latinoamericanos contemporáneos, escritores latinoamericanos contemporáneos que han reescrito mitos griegos. Entonces yo dije, si estoy escribiendo sobre esto, no puedo no conocer Grecia, pero fue una oportunidad que se me presentó en la vida gracias al trabajo que fui realizando con el tiempo. Entonces las oportunidades no caen, chiquillos, de la nada, sino que cuando nosotros ponemos mucho de nuestra parte, tengan la seguridad de que la vida los va a recompensar. Entonces acá vino la idea de conectar puntos. Esta idea se la robé a Steve Jobs. No sé si han leído el discurso que él pronunció en la Universidad de Stanford. Si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan, porque nos hace tomar conciencia de muchas cosas que son importantes y que tiene que ver con el camino que uno decide seguir, donde muchas veces se presentan obstáculos y uno muchas veces se pregunta el para qué. Cuando yo, por ejemplo, tenía que viajar en bus a Concepción a estudiar el doctorado luego de mi jornada laboral, siendo muy tarde, a veces era invierno, llovía, me mojaba, no tenía dónde cambiarme de ropa. A pesar de eso, iba a la universidad a mis clases. De vuelta, a veces el bus se pasaba, el único que tenía para regresar a mi casa, y me quedaba sin locomoción. Y estaba en la noche ahí sin saber qué hacer, tenía que recurrir a personas para que me ayudaran. Y yo en esos momentos decía, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué hacer esto si yo quiero seguir siendo profesora de aula? ¿Para qué estar haciendo un doctorado? Bueno, con el paso del tiempo uno va conectando puntos, como dice Steve Jobs, y todas las acciones, por muy insignificantes o por muy descabelladas que pudieran haber parecido en algún momento, finalmente se conectan. Y esa conexión de los puntos, de todo lo que fui haciendo y de las cosas que no entendí en su determinado momento, finalmente me transformaron en la docente que soy hoy día.
Bueno, después me dediqué a estudiar principalmente y fue esto que están viendo acá, el tremendo salto que di profesionalmente. Como vieron ustedes en el reportaje, fue el director de mi liceo el que tomó conciencia, tal vez antes que yo, de todo el impacto que mi labor había tenido tanto en los estudiantes del Liceo de Quirihue como también en la comunidad. Él leyó las bases de este concurso y pensó en mí porque él sentía que yo reunía todas las características que se pedían en los docentes que postularan. Este es un concurso un tanto polémico porque hay sectores del profesorado al que no le gusta que se reconozca de manera individual, porque al igual como yo lo creo fervientemente, la profesión docente tiene que ser social, tiene que ser en equipo. Sin embargo, yo lo pensé de la siguiente forma. Cuando le dije a mi director que estaba de acuerdo con que él me postulara, yo no lo pensé en una oportunidad para mí, sino que lo pensé como una oportunidad para mi comunidad educativa. Si yo llego a estar ahí, no va a ser Marcela Enríquez como un ente individual, sino que va a ser la educación pública, va a ser esa forma de vida que yo represento y que veía reflejada en la mayoría de los colegas que hasta el día de hoy trabajan conmigo en el mismo liceo. Yo no me he movido de ese lugar, a pesar de todo lo que me ha tocado vivir. Postularon ese año más de 3.600 profesores. El concurso fue creado por la Fundación Barqui, que tiene presencia a nivel internacional, pero en Chile Elige Educar lo tomó como una forma de homenajear a los profesores y quedé seleccionada dentro de los 5 finalistas. Se realizó la premiación, bueno, el reportaje que ustedes vieron fue a raíz de que quedé dentro de las 5 finalistas. Se realizó la ceremonia de premiación en Santiago. Ahí estoy en una imagen con 2 importantes conductores de televisión que hoy día conducen el matinal de Televisión Nacional. Me acompañaron mis familiares, me acompañó gran parte de mis colegas. También ellos hicieron un sacrificio tremendo. Esto fue en Matucana 100. Y se dispuso de lo más lujoso que se tuviese en ese momento para homenajear a los docentes. Entonces nos transformamos por una noche en estrellas, cosa que los docentes cosa a la cual no teníamos tanta costumbre, porque siempre nuestro trabajo ha sido más bien anónimo. Finalmente no gané, pero no fue importante eso, porque para mí haber ganado... Para mí el triunfo vino de la mano con haber quedado dentro de las 5 finalistas. Dentro de los 5 finalistas, otra persona obtuvo el premio, que consistía en un premio en dinero, etc. Yo en esa oportunidad obtuve el premio a la favorita del público, que era un voto popular. A través de todo Chile vieron este video que ustedes también pudieron apreciar y votaron por mí. Con eso yo me quedé súper tranquila, muy contenta y volví a mi casa. Esto ocurrió en el mes de octubre, en la fecha que se celebra en Chile el Día del Profesor. Y me olvidé del tema, seguía haciendo mis clases normalmente, cuando el 13 de diciembre de ese mismo año del 2017 me llega un correo electrónico. Bueno, yo sabía que Elige Educar me había postulado a mí y a los otros 4 finalistas a la versión internacional del premio, que no tenía nada que ver con la versión chilena, excepto el hecho de que nos nominaran, pero no era... no tenía consecuencias en quién había ganado acá con respecto a la participación en el concurso internacional. El 13 de diciembre estaba yo en este mismo lugar de mi casa, abro mi correo y veo un correo en inglés. A esas alturas ya manejaba un poquito más la lengua y reconocí de inmediato el mensaje porque decía congratulations y otras palabras, top 50, y me entero de que había sido seleccionada como una de las mejores 50 profesoras del mundo. Chiquillo, eso para mí fue como ganarse la lotería, yo creo, ese tipo de felicidad sentí, porque yo decía, ¿cómo desde Quirihue? Y es ahí donde todos los puntos fueron conectándose, los sacrificios, las penas, los viajes, los fríos que tuve que pasar muchas veces, se veían ahora coronados con este reconocimiento para el que nunca yo trabajé. Yo hice todo lo que hice porque era lo que me gustaba hacer. Entonces, que eso después me trajese como consecuencia un reconocimiento de estas características era algo impensado, pero también era algo que recibía con mucho cariño y sobre todo con mucha humildad. A partir de este momento, muchas personas me preguntaban, ¿qué sigues haciendo en Quirihue? ¿Por qué no te vas a trabajar a otra parte? Con este reconocimiento tú podrías tener trabajo donde quieras.
Y yo no sabía cómo explicarles que a mí me encantaba trabajar en Quirihue y me encanta hasta el día de hoy y me encanta hacer clases al interior del aula porque siento que ahí es donde está la finalidad de mi rol en este mundo. Bueno, ahí ya esta pequeña fama que había adquirido cuando fui finalista nacional, cuando ya se supo que era además finalista internacional, todo esto estalló como una bomba y yo no entendía mucho. De un día para otro me hicieron viajar a Santiago porque tenía que ir a tomar desayuno con la ministra de Educación. Me empezaron a llamar de distintos periódicos, de distintas revistas. Ahí estoy dando, por ejemplo, un punto de prensa y estas cosas para mí eran casi anecdóticas porque yo decía, ¿qué estoy haciendo en ese lugar? Pero recibía con mucha humildad todo lo que me estaba pasando y cada vez que podía utilizaba esos espacios que tenía para expresar la voz, lo hacía para expresar la voz del docente. Si hubo algo de lo que me preocupé muchísimo fue de que este concurso, en primer lugar, no hiciera que perdiera la noción de lo real y de lo importante, y en segundo lugar, siempre traté de utilizar los espacios que se me brindaron para agradecer a mis colegas, porque vuelvo a insistir, nada de lo que yo he logrado lo hubiese logrado por sí sola. Todo fue gracias a un trabajo de apoyo, de que crean en uno, y eso es sumamente importante. Y es algo que también nosotros vamos a vivenciar cuando estemos frente a los estudiantes. Creer en ellos, mirarlos con ojos de expectativas altas. La mirada dice mucho. Ustedes no se imaginan cuánto impacto pueden tener o cuánto pueden hacer que una persona mejore en su calidad de vida cuando confían en ellos. ¿Y por qué lo digo con tanta propiedad? Porque yo lo viví, lo experimenté. El hecho de que las personas confiaran en mí, confiaran en mi trabajo, me hizo ser más segura de mí misma y no tener límites. Y eso es algo que ustedes también van a lograr en sus estudiantes si tienen altas expectativas de lo que ellos puedan lograr. Bueno, este momento también para mí fue muy significativo. La presidenta Bachelet había hecho mucho por mejorar las condiciones de los profesores en Chile. A su segundo periodo le debemos, por ejemplo, el surgimiento o la aprobación de la ley de carrera profesional docente, que ha mejorado muchísimo las condiciones de los docentes en ejercicio. Si bien todavía queda mucho por hacer, no podemos desconocer los esfuerzos que se han hecho y uno de ellos viene de la mano de esta importante mujer que más allá del lado político que uno pudiese tener, nadie puede no reconocer el tremendo aporte que ella hizo, sobre todo en su segundo gobierno, para mejorar la calidad de los profesores en Chile. Y también esto es algo que tiene impacto directamente en ustedes, porque muchos de los ajustes que se han hecho en las mallas curriculares de pregrado tienen que ver con esta nueva mirada de la profesión docente. Ahí estoy tomando desayuno en La Moneda con ella, a partir de este reconocimiento internacional, esto que están viendo acá fue algo muy significativo para mí. Hay una fundación en Chile que espero que conozcan que se llama Comunidad Mujer, y si no la conocen todos, les pido que por favor investiguen acerca de ella, que lleva muchos años relevando la figura de la mujer, destacando a las mujeres, devolviéndonos de alguna forma ese espacio que durante tanto tiempo se nos negó, sobre todo en el ámbito profesional. Y ese año, Comunidad Mujer, el año 2018, me eligió como la mujer más destacada del año en el ámbito de la educación. Entonces, qué importante que este mensaje, además de motivar a los profesores en general, motivara también a las niñas y a las mujeres para alcanzar sus sueños. Aquí ya estoy en Dubái, la ceremonia ya fue espectacular, conocí profesores de todo el mundo, estoy recibiendo el reconocimiento como una de las 50 mejores profesoras del mundo. Ahí estoy con profesores de todos los países compartiendo experiencia, contándoles cómo yo desarrollaba mi labor, cómo era la educación en Chile. Conocí realidades muy distintas y que sobre todo me hicieron valorar mucho lo que nosotros tenemos acá. Si bien, vuelvo a insistir, nos falta mucho camino por recorrer y mucho por mejorar. Al comparar la situación del docente en Chile con la de profesores de la India, de países de África, hay una diferencia enorme, para bien en el caso de nosotros, aunque por supuesto falta mucho que hacer todavía. Cuando volví de Dubái me estaba esperando el ministro de Educación, bueno, en ese tiempo el ministro Figueroa, que tan cuestionado ha sido en los últimos meses, todavía no era ministro de Educación, pero él me recibió en el CPIP, que es el organismo encargado a nivel nacional de la capacitación docente.
Y luego también otra consecuencia de esto fue que Canal 13 quiso venir a Quirihue a hacerme un reportaje, porque les llamaba mucho la atención cómo era posible que desde Quirihue saliera una profesora seleccionada como una de las 50 mejores del mundo. En ese tiempo el actor Francisco Pérez Banen estaba famosísimo porque se estaba transmitiendo en Canal 13 la novela Soltera otra vez, entonces el pueblo en general se transformó en una verdadera fiesta. Estaban toda mi comunidad educativa, los alumnos, los profesores, los apoderados y los habitantes de Quirihue en general, muy emocionados porque este actor junto al equipo de Canal 13 vino a instalarse al pueblo durante 3 días para hacerme un seguimiento de cómo yo ejercía la profesión, porque querían mostrarle a los demás qué era lo que marcaba la diferencia entre unos profesores y otros. Entonces se desarrolló una serie de reportajes bajo la denominación de Maestros, que fueron transmitidos los días sábados en Canal 13. El año pasado hubo una nueva versión que se transmitió en TVN. Ahí estoy de nuevo con Francisco y con parte de mis estudiantes, ellos son del equipo de debate. En esta fotografía, y ya me... ¿Cómo está Steffi con el tiempo? Estamos bien, como hasta las 11:50, 11:55, Marcela, para que no te preocupes. Pero ahora ya voy a tratar de avanzar porque simplemente les voy a ir contando todas las consecuencias que trajo este premio. Acá estoy con la ministra de Educación de Colombia, en Bogotá. Vinieron de la mano muchos viajes, me comenzaron a invitar a Argentina, a Colombia, a Perú, a exponer, me volvieron a invitar en una segunda oportunidad a Dubái nuevamente con todos los gastos pagados, porque la idea de la Fundación Barqui, que auspicia este concurso y que lo promueve, es premiar de alguna forma a los profesores en todos los ámbitos. Entonces nos atienden de una forma maravillosa. Acá, como les decía, estoy en Colombia, con 2 colegas chilenos que viajaron conmigo, estamos con la ministra de Colombia, acá también estoy en Bogotá, en un homenaje muy bonito que se nos hizo a todos los profesores de Latinoamérica que alguna vez han sido finalistas de este concurso. Esto para mí es muy especial porque no todo es fama, no todo es televisión, sino que hay otras cosas muy importantes y que es lo que ya les dije hace un rato atrás. Nada de esto tiene importancia ni tiene sentido si no se traduce en una mejora para mis estudiantes. Gracias a toda esta experiencia que acumulé, me transformé, espero, en una mejor profesora. Y eso me permitió también preparar mejor a mis estudiantes. Junto a un grupo de ellos, he participado en varias oportunidades en torneos de debate, que es algo que a mí me gusta mucho, porque se puede desarrollar el pensamiento crítico y permitirle a los estudiantes mayores herramientas para opinar y para ser ciudadanos que ejerzan sus derechos, que eso es otro de los desafíos más importantes que tiene la educación hoy en día. Ganamos en el año 2017 un torneo de debates regional, después con otro estudiante gané un torneo nacional, después con otro equipo volví a ganar otro torneo de debates a nivel birregional, región de Ñuble, región del Biobío, y todo esto para mí era sumamente importante porque de alguna forma venía a reafirmar este reconocimiento que a mí se me había dado. Yo no me podía quedar simplemente en los halagos, sino que tenía que demostrar que quienes votaron por mí no se habían equivocado, porque lo que yo estaba haciendo no se terminaba con este concurso, con el Global Teacher Prize, sino que eso era simplemente una consecuencia de lo que hacía y también era un nuevo aliento para lo que iba a seguir haciendo el resto de mi vida como profesora. Ahí estoy en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde me han invitado varias veces a hacer lo mismo que estoy haciendo ahora, contarle mi experiencia a futuros docentes, para ver si de alguna forma logro inspirar algo, la decisión que ustedes han tomado, o reafirmarla. La Universidad del Biobío me entregó un reconocimiento, aparecí en la revista de Educación, que es la revista más importante que tiene el Ministerio de Educación a nivel nacional. Ellos fueron a verme, fueron a conocer a mis estudiantes, les preguntaron qué era lo que marcaba la diferencia entre mi trabajo y tal vez el de otros profesores que habían tenido en algún momento. Aquí volví a ir a Dubái al año siguiente, como les había comentado. Ahí estoy con Joaquín Walker, quien es el director ejecutivo de Elige Educar, que me acompañó en este viaje, y estamos con otros profesores chilenos que también fueron invitados. Hasta el momento yo he sido la única finalista mujer de este concurso. Finalistas hombres hemos tenido 3 más, hasta el momento somos 4,
pero sigo siendo la única mujer que ha sido reconocida con este premio. Esto ya es más como del lado B. Ahí estoy con mi hija, que en el segundo viaje que hice a Dubái me acompañó. Dubái es otro mundo, es algo maravilloso y fue algo que yo nunca pensé cuando decidí ser profesora. O sea, si nos remontamos a esa decisión que tomé en el año 1997 y me hubiesen dicho en 20 años más vas a estar en Dubái, yo jamás lo hubiese creído, o sea, era imposible. Estoy acá exponiendo en Dubái, frente a profesores de todo el mundo, los resultados de una investigación que pude realizar a partir de este premio, porque este premio no solo se trata de farándula o de que estemos en contacto con personas importantes, sino que también nos capacitan, por ejemplo, en este caso, en el ámbito de la investigación docente, para mejorar nuestras prácticas. Ahí estoy con dos personajes del mundo de la política, Juan Manuel Santos de Colombia, el expresidente, premio Nobel de la Paz, Laura Chinchilla, también expresidenta de, se me olvidó en este momento, Nicaragua parece que es, disculpen, es que con tanta gente que conocí algunos datos se me olvidan. Tuve también la posibilidad de conocerlos y no solo para la foto, también conversé con ellos, compartí con ellos, cambiamos visiones que teníamos acerca de la pedagogía. Y fueron todas oportunidades que tuve a partir de este concurso. Ahí no sé si los reconocen, estoy con Brujita Verón, futbolista argentino, y con el famoso Hugh Jackman, Wolverine, como es conocido mundialmente. ¿Por qué estoy con ellos? Porque ellos fueron invitados a la gala que se hizo en Dubái para homenajear a los profesores y fueron invitados para que fueran parte de este homenaje. Entonces, imagínense el sentimiento que había en ese momento entre todos los que ahí estábamos, profesores de todo el mundo, de distintas realidades, distintas lenguas, pero fue una experiencia única. Acá estoy con profesores de Latinoamérica, que también han sido finalistas de este concurso y con los cuales me reúno cada cierto tiempo para ver qué estamos haciendo, porque la idea no es que nos estanquemos con lo que ya hicimos, sino que siempre tratemos de dar un poco más. Ahora, a propósito de la pandemia, hemos compartido importantes experiencias de cómo se ha vivido este proceso en los distintos países de Latinoamérica. Acá estoy en Buenos Aires en un congreso al que fui invitada. Esto, y con esto ya estoy casi terminando, también fue muy importante para mí, porque aquí ya no se trataba de mi persona. Algunas de las otras cosas que les conté sí me tenían a mí como protagonista, sino que esta experiencia se trata de mis estudiantes. A propósito de los talleres de debate, me hicieron una invitación a Lima, pero yo era la mediadora, porque en realidad los invitados eran mis estudiantes. Esto fue tremendo para Quirihue, porque por primera vez un grupo de estudiantes de un liceo público, del liceo de Quirihue, salían al extranjero. Invitados como expositores en un congreso en el cual nos reunimos varios países de Latinoamérica con estudiantes secundarios a hablar acerca de la historia de Latinoamérica. Entonces, esto para mí fue un sueño, fue incluso un motivo de mayor alegría que el hecho de que yo haya ido a Dubái. Esto para mí es lo realmente importante. Y luego, ahí estamos en el congreso en Lima. Llegó la invitación de una fundación internacional para participar en un concurso donde se proponía a los jóvenes imaginar soluciones a los desafíos del mundo actual. Entonces, yo con un grupo de estudiantes hicimos un proyecto de inclusión, pensando en los estudiantes que muchas veces les cuesta un poco más adaptarse al sistema de la enseñanza media, por ejemplo, los que vienen de enseñanza básica. Y este proyecto tuvo un tremendo impacto y eso nos trajo como consecuencia que nos invitaran a Roma. Y de nuevo, la emoción que vivió todo el pueblo de que estudiantes de Quirihue, de un liceo público vulnerable, viajaran ya no a Perú, que está más cerquita, sino que esta vez viajaran a Europa. Estuvimos con los niños en Londres, estuvimos en París, estuvimos, bueno, ahí las fotos de la Capilla Sixtina, la del lado izquierdo, en el Vaticano, y estos niñitos, que para mí son todo y que merecen todos mis esfuerzos y todos mis sacrificios, se pararon frente a un público muy diverso de distintas partes del mundo y en inglés expusieron su proyecto, lo compartieron y ese momento fue para mí algo único. Hasta aquí voy a llegar con mi historia. Ahora, mi historia no se acaba acá, porque todos los días me planteo el desafío de reinventarme. Con lo de la pandemia, todos los profesores de Chile nos vimos obligados
a revisar nuestras prácticas, a adaptar nuestras prácticas, y esa es una característica fundamental de todo docente, tener siempre una capacidad ilimitada de adaptación, de cambio, de innovación. Muchos de nosotros nunca pensamos que nos íbamos a ver envueltos en la educación digital, y de un día para otro tuvimos que innovar con todas nuestras fuerzas para seguir sacando adelante este proyecto educativo. Y en eso estamos hoy día, chiquillos. Tal vez ya no estoy participando en tantos concursos, en tantas cosas. Hoy día estamos preocupados de que los niños, a pesar del contexto de pandemia, puedan seguir avanzando. Y a eso me estoy dedicando con todas mis fuerzas el día de hoy. Muchas gracias, Estefi. Muchas gracias, Marcela. Agradecemos tu exposición y nuevamente que nos acompañes y que compartas toda tu experiencia con nuestros estudiantes, con nuestros profesores presentes. Ahora queremos dar un tiempo a nuestros participantes para quienes quieran dejar preguntas o reflexiones por el chat, que puedan hacerlo, para que junto con Ángela y Marian podamos dártelas a conocer. Perfecto. Sí, invitamos a incorporar sus preguntas. Por ahora seguramente estaban todos muy atentos a lo que tú estabas presentando, Marcela, contándonos. Así que ahora vamos a dar unos minutitos para que a través del chat vayan incorporando. Ahí llegó la primera. Millaray dice: hola, soy estudiante de pedagogía en la carrera de educación diferencial en la sede de Temuco. Este es mi primer año. ¿Usted qué le aconsejaría a un estudiante en formación que es tímida e insegura de sus capacidades? Bueno, una parte de mi vida donde yo sentía que tenía muchas dificultades era precisamente en este ámbito. Yo en primer año de la universidad era muy tímida y eso me jugaba en contra porque una de las mayores características de nuestro rol es el que nosotros somos expositores generalmente y estamos ahí siempre en el ojo de la opinión pública. Entonces, yo le aconsejaría a ella que empiece de a poquitito a vivir experiencias donde tenga que hablar en público. Tal vez el cosquilleo, las inseguridades no se le van a pasar nunca porque eso es normal para todos. Yo de hecho he escuchado a artistas famosos que dicen que por mucho que lleven miles de conciertos en el cuerpo, no dejan de ponerse nerviosos cada vez que estén a punto de salir al escenario. Ustedes, por ejemplo, ahora me ven hablando tal vez muy tranquila, pero yo estaba muy nerviosa antes de comenzar. Y esa cosquillita que provocan los nervios después se transforma en felicidad cuando uno ya comienza y lo está haciendo bien, pero para eso necesitamos práctica. Entonces yo le recomiendo al estudiante que todas las oportunidades que tenga, ya sea para exponer, para hacer preguntas, para dirigirse a sus compañeros, las tome porque cada vez esa sensación de inseguridad va a ir disminuyendo. Tal vez no es la respuesta más científica que se podría dar, pero lo estoy viendo desde cómo lo viví yo, que también me pasaba lo mismo cuando estaba en primero. Y como les digo, hasta el día de hoy siento nervios, pero eso es propio de la exposición pública que uno a veces tiene, y es rico también sentir un poquito de nervios porque eso nos hace recordar que estamos vivos. Bien, gracias, Marcela. Aquí también hay un comentario, más que una pregunta, de María Fernanda, y que dice: encuentro muy importante el esfuerzo para lograr nuestras metas. Muchas veces cuesta, pero a futuro todo tendrá su recompensa. Aquí sí hay aparentemente hay varios comentarios más que preguntas. ¿Cómo poder mantener, esta sí, a través del tiempo, la motivación y convicción en lo que nos apasione si se nos presentan adversidades en el camino? Esta pregunta la formula Sofía Ignacia. Muchas gracias, Sofía, por tu pregunta. Es algo que yo me estoy cuestionando todos los días. Hay días en que yo siento que el mundo se me viene abajo, especialmente cuando no logramos conseguir aquello que nos proponemos. La profesión docente es muy idealista. Yo me imagino que muchos de ustedes tienen una gran cantidad de sueños que quieren cumplir, tienen sueños pensando en la sociedad a la que ustedes van a entrar cuando ya sean profesionales,
seguramente tienen sueños de generar cambios profundos y la verdad es que lamentablemente no siempre es fácil o no siempre vamos a lograr lo que nos proponemos. Entonces es muy fácil que eso nos provoque decepción, frustración, falta de motivación, pero ¿qué hago yo todos los días? Todos los días me acuerdo que yo estoy por sobre esas adversidades, porque el trabajo de un docente es fundamental para el cambio y para el desarrollo de un país. Nosotros no nos podemos echar abajo. Sí lo vamos a pasar mal, esto no es todo color de rosa, pero no más mal que en cualquier otra profesión. Todas las profesiones tienen dificultades, pero les aseguro que la mirada de un niño, agradeciéndoles, mirándolos a ustedes con, incluso con devoción, sobre todo cuando son chiquititos, creyendo en ustedes, entregándoles su vida para que ustedes ojalá hagan algo grande de ellas, les va a dar el ánimo y la energía. Yo por lo menos de ahí la saco, del trabajo con los niños. Por lo mismo nunca he querido salir del aula, porque cada vez que he tenido una dificultad, y que han sido muchas también, me basta con volver a la sala de clases, que uno de mis estudiantes me sonríe, y me olvido de todo. Eso por lo menos es lo que a mí me pasa y espero que también ustedes lo logren. Todos los días recobro las fuerzas gracias a este contacto que tengo constante con los estudiantes dentro de la sala de clases. Ellos son los que me motivan siempre a reinventarme, a volver a intentarlo, a no perder la motivación. Y eso me mantiene en pie y con mucho ánimo. A pesar de que ya tengo varios años, me siento con muchas energías todavía. Bien, tenemos también a Scarlett Arellano que dice, su historia es sinónimo de esfuerzo y perseverancia. Es un gran ejemplo para nosotros como futuros docentes. Christopher Mellado dice, pregunta, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahí es como tips. ¿Cuáles son los pasos a seguir para llegar a ser un buen profesor o profesora en esta etapa de formación profesional? Más que tips, de nuevo les puedo contar cómo yo lo hice, a mí me dio resultado. Bueno, como les decía antes, si ustedes están pensando, por ejemplo, en seguir estudios de posgrado, sáquense buenas notas. Es muy importante el tema de las calificaciones. Las universidades a nosotros nos preparan, ¿cierto?, de la mejor forma posible, pero cuando llegamos a la práctica, la realidad suele ser muy distinta. Afortunadamente hoy día la mayor parte de las escuelas de pedagogía tienen prácticas tempranas, lo que permite que ustedes puedan conocer desde mucho antes de titularse cómo es la realidad, tengan contacto con ella. Bueno, a modo de sugerencias, mantenerse siempre activos, palpar, respirar lo que está pasando en la sala de clases. Nosotros nunca nos tenemos que olvidar que alguna vez también estuvimos del otro lado, que también fuimos niños, que también fuimos adolescentes, y por lo tanto debemos desarrollar mucha empatía. Otra cosa importante, nunca tomar nada como algo personal. Cuando dentro de las salas de clases se dan situaciones, por ejemplo, de agresión, que lamentablemente el profesorado las vive mucho, no sentir que es una agresión hacia nosotros, porque muchas veces los niños que gritan o que tal vez llegan incluso a insultar, a mí afortunadamente no me ha pasado mucho, no es porque sean personas malas, sino porque dentro de ellos hay dolores, hay historias muchas veces terribles de vida que nos llevan a la sala de clases. Entonces ellos vienen con toda esa energía y es una energía de la cual no nos podemos desprender. Si ustedes, por ejemplo, dicen, no, a mí no me importa nada la vida de los niños, yo simplemente voy a ser profesor, voy a hacer mi clase, el que entienda, entiende, el que no, mala suerte, yo creo que ese no es el camino correcto. Y lamentablemente es un camino que también es válido, pero yo siento que no es ético, porque yo creo que el docente lo tiene que intentar siempre, todos los días. Entonces, siempre les recomiendo yo a los futuros profesores que bajen un poquito su nivel de expectativas cuando recién salen, porque uno quiere hacerlo todo, pero nosotros no somos superhéroes, pero tampoco somos mártires. Somos profesionales que hemos adquirido herramientas en nuestro paso por la universidad y que después vamos a seguir adquiriendo más herramientas a través de nuestra experiencia como docentes y siempre tenemos que tener la convicción de que no existen fórmulas únicas ni fórmulas mágicas. Por eso que es tan importante, y lo dice el Marco para la Buena Enseñanza, que un profesor conozca a sus estudiantes antes de tomar decisiones. Si yo, por ejemplo, llego a una sala con un cuento aburrido, ¿cómo
voy a exigir a los niños que se emocionen con ese relato? Entonces las decisiones que ustedes tomen el día de mañana, cuando estén dentro de la sala de clases, que sean motivadas por sus estudiantes. Y para eso los tienen que conocer, se tienen que acercar a ellos. Tienen que también hacerse cargo de muchas de sus experiencias y de sus vivencias. Muchas veces se dice, chiquillos, que el profesor tiene que hacer de asistente social, de psicólogo de esto. Y sí, efectivamente es bastante así, sobre todo en escuelas que tienen un alto índice de vulnerabilidad. Pero cuando estén trabajando se van a dar cuenta que no es una carga, que no es una cruz. Es algo que es inherente a nuestra vocación y a nuestro sentido de responsabilidad hacia la sociedad. Ok, gracias Marcela, muy interesante las claves que tú le estás entregando a nuestros estudiantes. Mira, hay dos preguntas que son semejantes, una es de Tiare y otra de Bárbara. Ellas quieren que tú les puedas responder cómo has logrado de alguna manera compatibilizar o equilibrar tu vida personal con la vida laboral. Qué buena pregunta, muy buena pregunta, porque tal vez no me lo había cuestionado, sino hasta ahora. He recibido siempre mucho apoyo. Yo soy una persona que me considero muy afortunada. Como les dije al inicio de la presentación, varios integrantes de mi familia son profesores. Entonces el hecho de que mi mamá, por ejemplo, fuera profesora, me hizo comprender desde muy chiquitita el sacrificio, el esfuerzo y los tiempos muchas veces muy largos en los que yo no iba a tener a mi mamá para mí, pero entendía que ella tenía un rol importantísimo para la sociedad. En mi infancia no tengo tantos recuerdos de mi mamá porque ella estaba siempre trabajando, estaba siempre en la escuela, pero eso mismo fue un tremendo ejemplo para mí, porque yo veía cómo ella era capaz de criar, yo tengo 5 hermanos más, cómo ella fue capaz de criar 6 hijos y además nunca dejar de ser profesora y nunca dejar de ser una muy buena profesora, muy preocupada. Y ella podía hacerlo todo bien. Y esa es una pasión que sobre todo yo veo mucho en las mujeres. Ella era capaz de desdoblarse, pero sin un sentido, como les decía antes, de mártir. Ella lo hacía por amor. Y nosotros como hijos comprendíamos que si la mamá no estaba, no era por despreocupación, sino porque estaba con niños que tal vez lo necesitaban más que nosotros como hijos. Entonces, mi hija, bueno, yo tengo una sola hija que es grande y también va a ser profesora. Después de pasar por otras carreras, tomó la opción de pedagogía porque yo creo que ella ve cómo yo he sido capaz de hacer de mi profesión un estilo de vida sin dejar de tener vida personal. Yo tengo mis amistades, tengo otras actividades fuera del mundo del trabajo, pero no hago esa división. Ahora, si alguien la quiere hacer, está en todo su derecho, pero como les dije antes también, yo no puedo dejar de mirar el mundo con ojos de docente. Soy docente siempre. Por ejemplo, si estoy de vacaciones y veo una obra, una escultura o algo, yo digo, esto me va a servir para enseñarle a mis alumnos tal cosa. Yo creo que a diferencia de otras profesiones o de horarios de oficina, por ejemplo, que hay gente que es muy empeñosa, muy profesional, de 8 a 5, pero después tienen su vida, en el caso del docente a nosotros nos va a costar mucho desprendernos. Pero no lo digo para que se asusten o para que piensen que no van a tener vida personal. Yo tengo una vida personal, gracias a Dios, muy bonita, muy realizada. No hay nada que hasta el momento no haya podido hacer por el tema del trabajo. Y al mismo tiempo el trabajo me ha traído mucha felicidad a mi vida personal. Entonces creo que van de la mano. De esa forma yo decidí verlo y me ha dado buenos resultados, por lo menos a mí. Gracias, Marcela. Y vamos a lo último para que ya vayamos finalizando. Darlene Millar dice, me parece muy gratificante el poder escucharle. Me motiva y me otorga herramientas de valor y confianza que sí se puede lograr y cumplir nuestros sueños. Muchísimas gracias. Y también hay varias preguntas, Marcela, que esta ya sería la última, que hace relevancia un poquito lo que Mariana ahí te preguntó, pero sobre la motivación, la automotivación, ¿es algo que se hace día a día o siempre la tenemos ahí? Y es cosa de uno, cuando a veces decimos la proactividad o automotivarnos por algo que queremos o que deseamos lograr.
Yo creo que hay mucho de automotivación. A veces tenemos todo en contra. Entonces, si nosotros dejamos la motivación a lo externo, nos vamos a encontrar con que tal vez son más las situaciones adversas con las que nos encontramos que las situaciones favorables. Pero yo siempre he insistido en cambiar la mirada, y eso es una decisión personal. Yo decido mirar el mundo, y el mundo que a mí me tocó vivir, con ojos de optimismo, con resiliencia, con felicidad, y eso tiene que ver mucho con una postura y una actitud personal. Porque si vamos a hablar de problemática, yo podría haber hecho otra charla hoy día, con otra mirada, si que hubiese sido el tema, las dificultades a las que se enfrenta el profesorado, por ejemplo, en la actualidad, y me hubiese dado para hablar 2 o 3 horas. Pero yo decidí que esas adversidades no fueran más importantes que mi deseo de transformación social, que no fueran más importantes que las ganas que tengo todos los días de lograr cosas importantes, no para mí. Yo ya he tenido todo lo que un profesor pudiera tener. Afortunadamente hoy día con el tema de la carrera docente estoy encasillada en el tramo más alto, que es experto 2. Entonces, por ejemplo, ya no tengo preocupaciones económicas, tengo un muy buen sueldo, lo que me permite preocuparme ahora de otro tipo de cosas, como por ejemplo de ser feliz. Y gran parte de la felicidad que yo tengo en mi vida la encuentro en la sala de clases. Pero tiene que ver mucho con una decisión personal. Entonces en la vida yo siempre le digo a los chiquillos, a los niños, ustedes tienen el poder de decidir cómo va a ser su vida. Y ellos me dicen, profesora, pero ¿cómo mi vida va a ser buena si me pasó esto, me pasó? Yo le digo, pero tú decides si eso que te pasó va a tener impacto el resto de tus días, o si simplemente lo tomas como una experiencia de la que puedes sacar algún aprendizaje y aprender a vivir con eso. Los seres humanos nos definimos en gran medida por lo que decidimos que queremos ser. Entonces yo decido mirar el mundo de manera optimista, y no porque no tenga conciencia o noción del mundo en el que estoy viviendo. Todo lo contrario, esa noción tan clara que siento que tengo del mundo que estamos viviendo es la que me lleva a tomar el camino de la felicidad. Aunque suene tal vez a palabras bonitas, es algo que yo vivo y que experimento todos los días. Pero para cerrar, es por una fuerte convicción personal, por una automotivación. Por supuesto que, como lo vieron, he tenido grandes retribuciones, pero esas retribuciones no tendrían mayor sentido si no parten de mi idea de lo que quiero ser y de lo feliz que soy siendo profesora. Muchas gracias, Marcela, por compartir todas estas reflexiones a través de las preguntas a nuestros estudiantes y nuestros profesores. Agradecemos a ellos también su interés en las preguntas que nos dejan ahí en el chat, y que sin duda algunas te las vamos a compartir por si también puedes darnos respuesta internamente. Bueno, para ir ya cerrando esta actividad, quiero dejar con ustedes y ofrecerle la palabra a nuestra directora de la Unidad de Formación Inicial Docente, Ángela Guzmán, por favor. Gracias, Tefi. Bueno, nuevamente agradecer a la profesora Marcela por darse el tiempo también de estar con nosotros y presentar su experiencia, donde nos mostró toda su motivación desde los perfeccionamientos, desde el querer ser siempre una mejor profesora para sus estudiantes. Personalmente me emocionaste mucho, Marcela, con tu presentación. Iba viendo tus fotografías, tu relato, lo iba escuchando. En cierta medida también me vi reflejada en ti, en todas las oportunidades que se te han presentado. También he sido una afortunada, como bien decías tú, la palabra afortunada la encontré fantástico, y creo que a muchos de nosotros nos viene esa palabra, y muchos de los docentes, sin duda, los que están aquí conectados en el conversatorio, quizás también se sintieron identificados de esas oportunidades que a veces llegan en el mundo laboral, como también a veces sucede en la vida personal, y lo importante es irlas tomando. A veces pueden ser sacrificadas, un poco difíciles, pero sin duda eso nos lleva finalmente a tener esa linda vivencia desde la docencia. Y en ese sentido, bueno, Marcela nos presentó un ejemplo concreto de cómo fue aprovechando estas oportunidades que se le presentaron, que la vida le fue dando, cómo buscó qué hacer para seguir avanzando, ingresó a estudiar, y como bien lo señaló en un momento, que destaco ahí la frase que tú dijiste, Marcela, que no es limitarse al perfeccionarse y seguir trabajando en el mismo liceo. Si tú te sientes feliz, realizada, y tú lo haces pensando en tu estudiante, en tu comunidad educativa, para eso se hace. Ese es nuestro fin, esa es nuestra meta.
Estudiantes que están conectados, fíjense que Marcela tomó el consejo y guía de un profesor que le ayudó a poder postular a estas becas y así de esa forma ella pudo seguir avanzando y obtener nuevas oportunidades, que en cierta medida la oportunidad llega, pero también a veces se busca para poder lograr los objetivos que se tienen ahí y que se quieran realizar en ese sentido. Entonces, desde esa mirada, veo cómo ella también fue generando estos nuevos aspectos en su vida, el trabajo que hizo a nivel social cuando trabajó en sectores vulnerables, el cómo ella pudo encontrar el sentido, y ahí vuelvo a tomar dos palabras que tú mencionaste en un momento, Marcela, sobre cuando hablaste del conectar los puntos, de cómo pudiste, muchas veces no le encontramos sentido a las cosas, y nuestros estudiantes también durante su proceso de formación muchas veces puede que no le encuentre sentido algo que un profesor dice o que un profesor le solicita, o las acciones que a veces desde su carrera ve, puede que en su momento no le dé el sentido. Pero ahí también está el cuestionarnos, la autocrítica, de buscar a veces o de pensar el para qué o los por qué. Y desde esa mirada quizás a veces nos cuestionamos el por qué nos sacrificamos, cuando tú mencionaste de que de pronto te viste en un momento sola y que por qué estoy aquí, por qué lo debo hacer. Bueno, a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan o en su momento no le vamos a encontrar sentido, pero el tiempo es nuestro maestro sabio. Y ahí es donde siempre, y también se lo digo por experiencia propia, que va a haber un momento en donde sí le vamos a encontrar ese sentido y se nos van a unir todos esos hechos y esas vivencias, tanto lo bueno como lo malo también, porque son ambas cosas las que nos ayudan y nos complementan a lograr eso. Y aquí es donde la frase, todo sacrificio trae su recompensa, tiene todo el sentido. Así que principalmente es invitarlos a todos a seguir construyendo su identidad docente, su identidad desde la educación, repensando siempre la docencia, siempre mejorando, siempre reflexionando, cuestionando, generando estos pensamientos mucho más allá y perfeccionándose siempre. Siempre un profesor, un educador, tiene que estar aprendiendo de sus alumnos, porque nosotros aprendemos muchísimo de ustedes, y obviamente en procesos bidireccionales, el profesor de los estudiantes y los estudiantes desde el profesorado. Ahí el trabajo colaborativo que también mencionaba Marcela, entre colegas es fundamental, el apoyo, el complementarse, y todo siempre hay un solo objetivo, nuestros estudiantes. Así que muchísimas gracias, Marcela, por haber estado con nosotros, y también muchísimas gracias a todos nuestros estudiantes y docentes que estuvieron conectados aquí al conversatorio. Gracias, Estefi. Bien, cerramos entonces esta tanda de conversatorios que hemos preparado especialmente para nuestros estudiantes de primer año. Les agradecemos su presencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Gracias, que estén bien. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien.